Bueno, ahora sí. Muy bien, esperamos que ingresen los participantes de la clase. Bien, ¿me escuchan bien ahí? ¿Están escuchando bien el audio? Que recién tuvimos problemas con el audio. Hola, hola. ¿Están escuchando? Bien, me están escuchando entonces. Perfecto, solucionamos el problema del micrófono y continuamos. Decíamos, habíamos visto la primera parte de USB y ahora vamos a comenzar con la segunda parte de esta clase, donde nos vamos a centrar en las tecnologías que utilizan el conector tipo C y a su vez vamos a desarrollar todo lo que es la interfaz USB en general. Nosotros habíamos analizado toda la cuestión vinculada con los conectores hasta 3.1 generación 2, que puede hacer uso del conector tipo A o del tipo C. Pero a partir de 3.2 y 4.0 ya usan exclusivamente la tecnología tipo C. Y vamos a ver que los otros interfaces seriales como Thunderbolt de Intel también migran del Thunderbolt 2, que usaba su propio conector, al Thunderbolt 3, que sí usa exclusivamente el conector tipo C. Bien, vamos a recordar básicamente que inicialmente 2.0, habíamos visto en la diapositiva de la clase anterior, USB 2.0 hacía uso de 4 pines, 2 para transmisión, el 3 y el 2, transmisión de datos en formato half duplex, acuérdense, en 2 direcciones, pero no simultáneamente, en ambas direcciones, pero no simultáneamente, entre el DT y el DC y el DC y el DT. Teniendo previstas la línea 1 y la línea 4 para la alimentación del periférico y la cazoleta externa del conector es el quinto conector para el drenaje de las cargas parásitas. Cuando hablamos de 3.0, dijimos se incorporan 5 líneas más de transmisión, 2 líneas para datos, lo cual me permite trabajar en un formato full duplex, y esta quinta línea, la línea 7, es para el drenaje de las cargas parásitas que van a conectarse con la cazoleta externa. Entonces, esto vimos que desde el punto de vista físico, el acoplamiento mecánico, tenemos 2 niveles de profundidad, uno para 2.0 y el nivel más profundo completa lo que es 3.0. Eso acarrea aumentar la cantidad de conductores para poder guiar todas estas señales, y vemos claramente cómo las cargas parásitas debidas a la estática son drenadas a partir del conductor metálico de la cazoleta. Fíjense que los drenajes que proveía estas nuevas líneas de transmisión cumplen la misma función. Las líneas de transmisión, fíjense que están blindadas a su vez para que no haya injerencia de ruido entre ambas líneas. Esta es una superficie metálica que envuelve a los conductores, y sabemos que las superficies metálicas impiden el ingreso de cargas al interior. Entonces, lo que tenemos es un sistema de blindaje para evitar que entren señales parásitas generando ruido, y que también sirvan para drenar las cargas estáticas. Por eso es muy importante a la hora que ustedes compren los periféricos como las memorias USB. Ya les dije que la metalurgia es más cara que la microelectrónica. Entonces, hay muchos pendrive que no traen esta estructura metálica, sino que es de plástico, termina rompiéndose,
pero eso no sería el problema. El problema es que al ser plástico no drenan las cargas estáticas. Y vamos a ver posteriormente cómo el ruido ingresa por estos conectores. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Están escuchando? ¿Está saliendo todo ok? Haría falta un comprendido, un handshake. Bien, acá me dice sí, Joel, perfecto. Seguimos adelante entonces. Hablamos de, en términos generales, el ecosistema tipo C, porque vamos a ver a qué nos referimos con esto. Primero veamos de que aparece en el mercado un conector llamado tipo C, que es reversible y que se le adjunta la denominación USB-C, pero esto no es adecuado porque la norma no establece un USB-C, sino establece 3.1, 3.2 y 4.0, siendo 3.2 y 4.0 las que usan el conector tipo C. Y ya vamos a ver por qué es un conector tipo C y hablamos de ecosistema tipo C. Lo primero que vamos a distinguir es que el sistema es reversible, el conector es reversible, y fíjense que su formato es simétrico, no como el caso de los conectores A y B, que no eran simétricos, para evitar la inversión de las señales. En cambio acá vamos a ver que está compuesto ahora de 12 conductores de cada lado, son 24 pines en total, con una distribución de pines invertida, las superiores respecto de las inferiores, justamente para lograr esta compatibilidad. Lo primero que apreciamos, evidentemente, es una multiplicación de los conductores y van a tener un tratamiento especial. Fíjense que cambian los grosores, los que corresponden a alimentación, los que corresponden a transmisión de datos, tienen sus vainas correspondientes metálicas para evitar justamente el ruido entre pares, que ya lo habíamos analizado, y todo lo que es el drenaje de cargas estáticas lo hacen a través de estas mallas protectoras que se conectan con la cazoleta externa del conector, que es metálico, garantizando el drenaje de estas cargas. Vemos acá que el conductor es, el acoplamiento es totalmente simétrico, lo cual no ocurre con los conectores tipo A y B. Acá vemos la nueva distribución de pines. Este es el conector macho, esta es una sección transversal del conector que nos permite identificar claramente en rojo estas líneas de transmisión y en azul estas otras líneas de transmisión. Aquí vemos el conector hembra, que es el alojamiento, y fíjense que los puntos de contacto se minimizan. Por eso es muy importante en el caso de USB y de muchos interfaces, que hay una vida útil para las conexiones y desconexiones que está en el orden de las 3000 conexiones y desconexiones por el desgaste mecánico, lo cual los fabricantes garantizan una máxima eficiencia dentro de ese número de acoplamientos. Acá vamos a ver la distribución de pines. Fíjense que logran la compatibilidad entre 2.0 y 3.0 y las tecnologías posteriores. Si nosotros acá analizamos, tenemos en azul, fíjense, o celeste como lo quieran ver, tenemos las 4 líneas que incorpora USB a partir de USB 3.0. Acá tenemos las 2 líneas de 2.0, estamos hablando de transmisión de datos. Y aquí tenemos las señales correspondientes a la alimentación, que pueden ser de 5 volt o 20 volt. Y es indistinto usar cualquiera de estos dos pares, habitualmente se los usa duplicados, porque la cantidad de corriente que va a circular va a ser muy elevada. Y acá lo que como novedad aparece es estos conectores, el A5 y acá el B5, que nos sirve justamente para lo que se denominó Power Delivery. Acuérdense que a partir de 3.1 tenemos la posibilidad de alimentar al DTE.
desde un periférico, lo cual implica que yo debo enviar una señal de control que diga quién alimenta a quién. Esto lo hacemos por estas líneas que están acá graficadas en amarillo, la A5 y la B5. Acá este gráfico también lo que hace es pasar en limpio lo que yo les estaba diciendo. Y acá vamos a ver cómo sería la retrocompatibilidad respecto de los conectores anteriores, los tipo A, para tecnologías de 2.0 hasta 3.0. Entonces comenzamos con la alimentación. Yo puedo usar este pin o este otro pin o ambos pines si quiero duplicar esta señal para poder enviar mayor cantidad de corriente, tener disponibles, digamos, conductores con mayor capacidad de transferencia de cargas por unidad de tiempo. Lo mismo para la señal de GND. Entonces acá yo tengo la alimentación y en el caso de 2.0 estas dos señales van a terminar de completar entre las cuatro lo que sería la retrocompatibilidad para 2.0. Entonces, aquí tenemos retrocompatibilidad del conector tipo C, que es utilizado en tecnologías 3.2 y 4.0 respecto de la 2.0. ¿Hasta allí está claro? ¿Hay alguna duda de lo que venimos exponiendo? Bueno, nadie contesta, seguimos adelante. Fíjense que ahora vamos a ver lo que incorporaba 3.0. Acuérdense que yo en 3.0 sumaba nuevas líneas de transmisión para los datos. Y por último agrego esta última línea, la 7, que era el drenaje de las cargas estáticas que se conecta con la cazoleta externa que debe ser metálica. Entonces aquí tenemos la retrocompatibilidad entre la tecnología del conector C con las tecnologías 3.0 que hacen uso del conector tipo A. Acá les dejo una descripción de cada uno de los pines y sus funciones, que es de lo que vinimos hablando. Fíjense que acá justamente todo lo que es la cubierta está definido para la protección o blindaje. Son dos funciones que cumple: protección y blindaje. Acá les dejo otras gráficas respecto de la retrocompatibilidad. Y ahora es interesante que vean las dimensiones del conector tipo C. Es muy parecida a la dimensión de micro USB. Tiene 2 milímetros más, por eso a veces las confunden a las distintas, sobre todo a USB con conector tipo C con los 2.0. Y cuando vemos la altura de cada uno de los conectores, acá vemos que es 2,4 milímetros, que es muy parecida a la de la micro B de USB. Esto es muy importante porque ya en los ordenadores empiezan a aparecer los conectores tipo C, que también van a terminar vehiculizando o transportando las señales correspondientes a fireware, tanto S400 como la 800 de Apple. Existen conversores que me permiten conectar un acoplamiento tipo C con un acoplamiento tipo A. La idea de usar este tipo de acoplamiento tipo C es por las dimensiones. Si nosotros vemos que para 3.0, dada la cantidad de conectores, de conductores involucrados en el conector, no puede caber en los dispositivos móviles. Por eso es que se migra hacia esta tecnología. Después hay algo muy importante, y es que cuando ustedes utilizan los llamados OTG, que me permite transmitir información desde el teléfono inteligente hacia una memoria externa USB o desde una memoria externa USB al teléfono, pero se utilizan conectores tipo A,
no los puedo conectar porque estos son micro USB. Entonces existen estos conectores OTG que son conversores a su vez, que me permiten conectar toda clase de periféricos como teclados, mouse, a un teléfono inteligente a través de estas fichas de interconexión. Lo importante es que una vez que yo uso acá el conector tipo C, ya no me hace falta ningún tipo de adaptadores llamados OTG. También vemos que existen adaptadores de USB para redes tipo gigabit Ethernet. Acá vemos un adaptador tipo C a micro USB para el caso que quieran conectar algún periférico micro USB a los teléfonos inteligentes que ya proveen solamente el conector tipo C. Acá vemos, por ejemplo, distintos tipos de puertos, como el Thunderbolt, que tienen formatos muy parecidos al tipo C. Esto es un conector tipo C ya en un teléfono inteligente. Y acá lo que tenemos que distinguir claramente respecto de otros conectores, como el conector de lo que son el entorno iPhone y las tablets de Mac, que utilizan el conector Lightning o relámpago, que fue el primer conector reversible, que es muy parecido al USB tipo C, el conector que utiliza el tipo C, pero que no son lo mismo. O sea, inclusive en cuanto a dimensiones son muy próximas, pero no deben conectarlo dentro de un conector tipo C, porque van a dañar el alojamiento de C. Acá tienen los tres conectores comparados, el micro USB, el conector tipo C y el Lightning de Apple. Entonces, al verlos con dimensiones aproximadas, intentan conectar y lo que terminan es destruyendo el conector hembra de alojamiento en su teléfono inteligente. Fíjense que para Thunderbolt también el conector es muy parecido al del conector tipo C, y Thunderbolt es la interfaz de Intel, que luego se denominó Lightpeak cuando se asocia con Apple. Y acá vemos la comparativa entre las velocidades de transmisión de las tecnologías Thunderbolt respecto de las USB. Thunderbolt 2 de 20 GB por segundo, coincidente con 3.2, y Thunderbolt 3 de 40 GB por segundo, coincidente con USB 0, perdón. Cuando nos referimos al ecosistema tipo C, lo que vamos a ver es que todos los puertos de entrada-salida existentes, todas las placas adaptadoras de comunicación, tienen sus distintos formatos de conectores, lo cual, yo ya les dije, la metalurgia es lo más caro en la conectividad, no la microelectrónica. La idea es migrar hacia el uso del conector tipo C, que sea el conector tipo C el que permita vehiculizar todo tipo de señales, incluidas las de video, tanto analógico como digital, como puede ser VGA, las tecnologías HDMI. La idea es que ahora van a venir solamente con el conector tipo C, incluida la alimentación. Ya ni siquiera la alimentación va a ser con un conector particular, como lo es en algunos casos, sino que todo va a ser a través del conector tipo C. Por lo cual vamos a tener lo que se van a denominar placas multifunción que van a reconocer al dispositivo, el periférico que se quiere conectar, de manera tal de enviar toda la información a través de este único conector tipo C. Por eso hablamos del ecosistema C que lo hace todo. Ahora vamos a ver las cuestiones vinculadas con el blindaje y la susceptibilidad al ruido. Acá hay un experimento hecho en los laboratorios de Intel, donde tomamos un disco duro externo, 3.0, ya vemos por el color del conector. Este es el blindaje, si uno saca las carcasas, este es el blindaje que trae un disco duro, este sería mecánico, y se le fue agregando, fíjense acá, blindaje, primero en el conector, en el área del conector, luego
se aumentó a la superficie de donde está toda la placa madre y luego se lo blindó completamente. Es decir, vamos a ver cuál va a ser la susceptibilidad de este tipo de dispositivos y conexión al ruido en función del blindaje. Entonces acá vemos las curvas de susceptibilidad. Fíjense que en el caso 1, como viene de fábrica, tengo un nivel de susceptibilidad al ruido muy elevado respecto de ir agregando blindaje a todo el sistema. Con lo cual, vemos esto en los conectores. Fíjense, los conectores, cuando mejoro el blindaje, tienen menos susceptibilidad al ruido. Por eso, fíjense que es muy importante la cuestión vinculada con el blindaje respecto de las cazoletas metálicas en los conectores de los periféricos USB, que normalmente ahora vienen de plástico. Entonces, no es solamente por el drenaje de las cargas estáticas, sino también por el blindaje. Y ya saben que ustedes que si tenemos mayor injerencia del ruido en nuestra línea de transmisión, se empobrece nuestro canal de transmisión. Quiere decir de que la velocidad de transferencia de datos se va a ver disminuida. Entonces, aquí es donde empezamos a entender más profundamente una pregunta que me hicieron en la primera clase respecto de la diferencia entre la velocidad teórica de USB y la velocidad real de USB. Va a estar de acuerdo con los conectores que yo esté utilizando, con los periféricos que esté utilizando, para poder hacer uso de toda la capacidad de transferencia de datos que tenga cada una de las tecnologías USB que yo esté utilizando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ninguna duda. Muy bien, Macarena me dice que no hay ninguna duda. Agradezco la respuesta y seguimos adelante. Lo que vamos a ver ahora es la tecnología del bus USB. Acá hay algo muy importante. Yo les dije desde el principio que este tipo de interfaz nos permite comunicar a un solo terminal con 127 dispositivos periféricos simultáneamente. Eso significa que yo tengo que incorporar algún sistema que me permite identificarlos a estos 127 dispositivos y administrar la transferencia de datos. No solamente esto, sino también administrar el ancho de banda de el interfaz USB. Supongamos que estamos trabajando con USB 2.0 con un ancho de banda para la velocidad de transmisión de 480 megabits por segundo y yo conecto distintos dispositivos periféricos USB, entre ellos discos duros externos de estado sólido, pendrive, un mouse, teclado, etc. Significa que esos 480 megabits por segundo y yo conecté 4 dispositivos, no lo voy a dividir por 4 y darle una cuarta parte del ancho de banda a cada dispositivo, porque sería ineficiente a la hora de entregarle el mismo ancho de banda a un teclado que a un disco duro externo. El disco duro externo va a necesitar mayor capacidad de transferencia de datos, ya que los buffers de transferencia tienen que estar siempre alimentados. De lo contrario, voy a tener problemas en la transferencia de la información. Por eso acuérdense, cuando hablábamos de desconexión segura, una de las opciones era generar estos buffers de transferencia, grabar previamente y después transmitirlo. Una de las razones es justamente respecto a la administración del ancho de banda. Entonces, quiere decir que debe existir algún dispositivo dentro del interfaz que gobierne estas acciones, o sea, que decida a qué dispositivo le va a entregar mayor ancho de banda que a otro. Lo mismo ocurre con la alimentación. Si bien dijimos, tenemos, supongamos, a partir de 3.2 en adelante, tenemos 100 vatios o en las tecnologías anteriores 5 vatios, yo tengo que transferir esa energía a los dispositivos que se conectan. Y hay algunos que consumen más energía que otros. Por ejemplo, ustedes ponen a cargar sus teléfonos inteligentes a través de la salida USB que tienen en su ordenador. Eso implica que las baterías de litio en su primer tramo de carga consumen muchísima energía.
Por lo tanto, van a consumir gran parte de la potencia disponible. Ahora, si ustedes conectan un disco duro externo conjuntamente con un teléfono inteligente al cual lo están cargando, imagínense que no va a haber energía suficiente para ambos. Entonces, este dispositivo, que se va a denominar concentrador raíz o hub raíz, que es un hub inteligente, va a ser el dispositivo que va a administrar el uso de esa energía reconociendo qué periférico se conectó al sistema. Entonces, nosotros lo que vamos a ver que por primera vez se agrega un nivel más a nuestro bus. Hasta ahora nosotros con los protocolos serie RC232 y IEEE 284 habíamos trabajado solamente con un nivel físico, a tal punto que físicamente nos podíamos conectar desde un puerto COM o LPT con un solo periférico. En cambio ahora, fíjense, nosotros nos comunicamos con 127 dispositivos, lo cual implica que voy a necesitar ahora un nivel lógico, un segundo nivel, que sea capaz de distinguir códigos de acceso para estos 127 dispositivos y que alguien administre la comunicación con estos 127 dispositivos. Entonces, vemos que esta, por ejemplo, es una placa adaptadora de comunicación USB. Vemos que tenemos lo que se denomina el concentrador raíz o hub raíz, uno y un controlador, que va a ser el dispositivo encargado de distribuir la energía y los accesos. Vamos a ver que hay uno solo en la placa adaptadora de comunicación y lo que tenemos son distintos puertos de entrada-salida o nodos de entrada-salida que se comunican con un único controlador y hub raíz. Entonces, ustedes en sus ordenadores no tienen varios puertos USB, tienen un solo puerto USB, tienen una sola placa adaptadora de comunicación con varios nodos de entrada. Entonces, cuando yo me comunique con esta placa adaptadora de comunicación, que es un solo puerto USB, voy a tener la posibilidad, de acuerdo a la cantidad de entradas salidas que posea, de conectar distintos dispositivos. Ahora, ¿cómo hago para hacer uso de los 127 dispositivos periféricos que se pueden conectar con el interfaz? Bueno, voy a hacer uso de lo que se denominan hubs secundarios, que los voy a conectar en cascada respecto del hub raíz que se encuentra en la placa adaptadora de comunicación. Entonces vamos a ver que la incorporación de esos hubs me van a permitir a mí dialogar con 127 dispositivos. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones de estos dispositivos. Lo primero que hemos nombrado es el controlador, que va a realizar su tarea en el nivel 1. Tanto el hub como el controlador se encuentran en el hardware, obviamente en el nivel 1, pero las funciones de cada uno van a ser distintas, mientras que el controlador, sus funciones se van a desarrollar en el nivel 1, en el caso del hub, sus funciones se van a desarrollar en el nivel 2, nivel de enlace. Entonces, veamos, ¿cuáles son las tareas que debe realizar este controlador? Primero, es el que va a asignar las direcciones de ingreso a los distintos periféricos. Y estas direcciones van a ser dinámicas. ¿Qué significa? Cada vez que yo conecto un dispositivo al puerto USB, ustedes verán que ese dispositivo es reconocido. El sistema operativo incluye un sonido y les dicen si el dispositivo es reconocido o no. Y si no lo reconoce, instala un driver genérico para poder dialogar con él. Ahora, en la primera etapa, que es la de la conexión física, es el controlador el que le asigna un código de acceso. Con ese código de acceso pasa al nivel 2, donde el hub reconoce ese código de acceso según una tabla de asignación, y esa tabla de asignación, acuérdense, que tiene las características de todos los periféricos externos. Y esa tabla de asignación es la que se actualiza cuando ustedes actualizan el sistema operativo. Entonces, supongamos que ustedes conectan un teléfono inteligente Samsung J7 Neo.
lo conectan y supongamos que lo reconoce y dice teléfono J7 Neo. ¿Por qué? Porque el hub ya tiene esa tabla de asignación porque fue actualizada en tiempo y forma. Ahora, supongamos que ustedes no tienen actualizado el sistema operativo. ¿Qué hace el hub? Cuando detecta la entrada de este dispositivo, lo busca en su tabla de asignación. Al no existir, lo que hace es adjudicarle un driver genérico, que por lo menos permita explorar a este dispositivo y transferir datos como si fuera un pendrive, pero no va a poder hacer uso de todas las otras particularidades de trabajo que tenga este dispositivo. Entonces, vemos que la función del controlador es la de, a la entrada, asignarle una dirección. Ahora, si yo desconecto ese dispositivo y lo vuelvo a conectar, se le va a asignar otra dirección, ¿sí? Ahora, con esa dirección va a poder ingresar, pero a su vez el dispositivo posee un código interno que describe sus características, que es el que utiliza el hub para buscarlo en la lista. Entonces, por eso se dice que controla la comunicación entre periféricos, porque en definitiva son como estas personas de seguridad que están a la entrada de los boliches donde ustedes van y están controlando quién entra y quién no entra. Entonces, esta es la función, controla la comunicación entre periféricos. Y acá dice asigna los recursos del sistema. ¿Esto qué significa? ¿De qué recurso está hablando? De la cantidad de potencia que le va a enviar a cada dispositivo según su necesidad y el ancho de banda que lo requiere. Pero no es él el que asigna estos recursos, sino el que los ejecuta. Como está en el nivel 1 su función, lo que hace es asignar según lo que le consigna el hub. Y otra cosa importante, informa de errores en la conexión. Y cuando hablamos de errores en la conexión, les habrá pasado a ustedes que supongamos tienen un puerto USB 3.0 y habitualmente conectaban dispositivos 3.0 y funcionaban a la velocidad correspondiente. Pero después, el mismo dispositivo periférico, ustedes lo conectaban o lo conectan y les dicen, si fuese un dispositivo 3.0 funcionaría a mayor velocidad. Y ustedes dicen, pero si es un 3.0, ¿qué puede haber ocurrido ahí? Primero, que se desgastó el conector. Eso significa que al ingresar en su alojamiento, y estamos hablando del orden de los micrómetros, por desgaste ya no tengo un contacto intersticial que se denomina eléctrico. Acuérdense que son pocos milímetros de contacto y las señales son de alta frecuencia y viajan por la superficie del conductor. Eso significa que las superficies no son solidarias entre sí y allí se establece acciones inductivas y capacitivas en ese microcontacto, lo cual es detectado por el controlador como una variación de la impedancia de la línea. Y al detectar esa variación de impedancia, envía esta señal de error avisándoles que no está trabajando a la velocidad correspondiente debido a que no lo reconoce como un dispositivo periférico según la tecnología a la cual pertenece. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Bien, me dicen que me están siguiendo. Marcos, perfecto. Es importante. Esto es lo que se denomina handshake, de lo que venimos hablando, control de la transferencia. O yo puedo hablar continuamente hasta que expire todos los temas que desarrollo, pero no sé si ustedes lo están escuchando, no sé si tienen problema. Por eso cuando hablamos de handshake en las comunicaciones, son estos IRQ que estoy haciendo, preguntándoles a ustedes, ¿están escuchando? ¿Tienen dudas? Sé que la comunicación sigue vigente. Este es un ejemplo de lo que venimos desarrollando en los distintos interfaces, en tiempo real, digamos. Bien, sigamos adelante entonces. Entonces decimos que la función de este controlador va a ser administrar el ingreso de los distintos dispositivos periféricos externos
Y es importante tomar en cuenta, supongamos que tenemos nuestro ordenador y tenemos 3 entradas-salidas USB. Yo puedo conectar un monitor y habitualmente los monitores venían con un hub embebido que permitía nuevas entradas USB, por ejemplo, para parlantes USB, micrófonos USB o teclados. Y los teclados también venían con un hub embebido que permitía el ingreso de otros dispositivos eh, periféricos a través del hub embebido. Esto empezó a desaparecer del mercado y lo que ahora venden son directamente los hubs con varias entradas-salidas para conectarse a los ordenadores, que son estos dispositivos. Entonces, quiere decir que, supongamos, yo tengo acá un solo hub y controlador raíz con 2 entradas, lo cual impediría que yo conecte los 127 dispositivos. Pero ¿qué puedo hacer? Conectar hubs secundarios con varias entradas-salidas en cascada al segundo hub secundario y lo conecto a una de estas entradas de este hub anterior y así en cascada hasta completar 7 niveles, incluido el hub raíz. Eso quiere decir que si yo conecté 6 hubs secundarios en cascada y entre esas 6 hubs secundarios no logro sumar los 127 dispositivos, no puedo seguir conectando hub en cascada. Direcciona solamente 7 hub en cascada el controlador a la hora de otorgar las direcciones de ingreso. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes del hub USB vinculado con el concentrador o hub inteligente. Acá dice usa descriptores. Esto es su tabla de asignación. Fíjense que la función específica es la de asignar en forma inteligente los anchos de banda, tanto de alimentación como de datos. Por eso es que habla de que estamos administrando la comunicación entre el DT y el DC, o sea, entre el ordenador y el periférico, porque es el hub el que decide y su función está en el nivel 2 en función de cuál es el dispositivo que se conectó con ello. Por eso dice controla la comunicación entre DT y DC, porque va a ir variando el ancho de banda. Inclusive va a ser el encargado de cambiar el tipo de sincronismo. ¿Se acuerdan cuando vimos los distintos tipos de sincronismo? Había un sincronismo llamado bulk, que era cuando yo estoy transmitiendo sobre todo señales de video desde un disco duro externo hacia el ordenador para poder visualizarlo, y sobre todo si estamos hablando de tecnología Blu-ray o 4K, voy a necesitar gran cantidad de volumen de datos para ser transferidos por unidad de tiempo. Entonces, aquí el hub, como reconoce este tipo de dispositivo que se ha conectado y ante el requerimiento de ese ancho de banda, le va a otorgar todo el ancho de banda y le va a otorgar el cambio de sincronismo al sincronismo bulk. Entonces, por eso acá se consigna que controla la comunicación entre el DT y el DC, mientras que el controlador controlaba entre los DCE, porque otorgaba esas direcciones de acceso, ya que podían estar conectándose y desconectándose y volviendo a ingresar en el sistema, y es el controlador el que va asignando estas direcciones dinámicas para que sean atendidos por el hub. Acá, como dijimos, es posible agregar mayor cantidad de hubs secundarios hasta un nivel máximo de 7 hubs con los cuales debo poder abastecer a los 127 dispositivos periféricos externos. Bien, está por expirar los 40 minutos. Vamos a hacer una pausa, un recreo. Se toman un café o unos mates y volvemos a la segunda parte o segundo bloque de esta clase.